adoramos, Señor. Digno de gloria y de honra, solo eres tú, Señor. Bendito Jesús, Rey de gloria, Rey de majestad. Poderoso y santo eres tú, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos y damos gloria a tu santo nombre. Solo tú eres Rey, Rey de misericordia, el Rey todopoderoso, Señor. Santo eres. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de esta asamblea. Poderoso eres tú, Señor. Digno de gloria, digno de honra, eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amada Iglesia, buenas noches. Hoy gracias por permitirnos estar nuevamente en lo más íntimo de su casa, en lo más íntimo de su familia. El abrir en este espacio para oír palabra de parte del Señor, de algo que el Señor nos ha hablado y ha preparado en esta noche para que todos y cada uno de nosotros que podamos ser partícipes a los hijos de la casa, esta bendita palabra. Este es un nuevo tiempo que ha venido sobre la casa Fuente de Vida, sobre los hijos de la casa Fuente de Vida. Y tenemos que ser entendidos, tenemos que saber y caminar conforme a la dimensión de lo que Dios ha establecido y hablado para nuestras vidas. Cuando nosotros sabemos y entendemos que el Señor ha dicho tantas cosas y tiene tantos planes sobre nuestras vidas, necesitamos ajustar nuestras acciones a esto. Eso es a lo que llamamos obediencia. En este tiempo el Señor ya no quiere sacrificios. Este es tiempo de caminar en obediencia. Y cuando el Señor dice caminar en obediencia es aprender a caminar bajo la libertad y los parámetros que Él ha establecido en cada uno de nosotros y a través nuestro. Necesitamos entender muchas de las cosas que Él tiene en nuestro caminar y cosas de las que Él está esperando que usted y yo hagamos. Esto habla de estos nuevos tiempos. Y hoy la enseñanza es específica y me gustaría mucho que pudiéramos entender la posición que nosotros tenemos como iglesia. Cuando hablamos de iglesia, habitualmente hacemos referencia a un auditorio, a un edificio donde nos reunimos. Y esa no es la iglesia. La iglesia del Señor somos nosotros. Pero ¿qué dice el Señor del mover de la iglesia en estos tiempos, en este nuevo tiempo? ¿Cuál es el diseño de Dios para la iglesia en este nuevo tiempo? Hemos venido hablando acerca de lo que el Señor nos ha dicho del nuevo tiempo que viene sobre la casa Fuente de Vida. Pero tenemos que entender, escúchenme, tenemos que entender que hay un diseño específico. Y cuando hablamos de ese diseño es lo que el Señor ha establecido. El diseño de Dios, de la iglesia en medio de este nuevo tiempo. Ese es el diseño para la iglesia, lo que usted y yo tenemos que caminar. Diseño para la iglesia en este nuevo tiempo, en el cual hemos entrado, en el cual ya se ha iniciado. Y reitero esto, no ha iniciado simplemente porque empezó un nuevo año en calendario o un nuevo año en la cronología nuestra. Hablo de que ha iniciado un nuevo tiempo porque este es un nuevo tiempo del Señor sobre la casa Fuente de Vida. Bendito Dios. Quiero invitarlos que vayamos a la Escritura y vamos a estudiar qué dice Dios acerca de la posición de la iglesia, el diseño de Dios sobre la iglesia para este nuevo tiempo. Y vamos al libro a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 1. El libro a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, está hablando el apóstol Pablo. Y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Quiere decir que en su vida y en la mía hay un llamamiento específico. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Vemos aquí que se encuentra como el decálogo del funcionar de la iglesia. Este capítulo habla de la unidad, pero no está hablando de la unidad física, de ese dicho que dice que la unión hace la fuerza. No, aquí no está hablando de esto. Aquí está hablando de que nuestra fuerza es por la unidad en el Espíritu. Y es aquí donde nosotros tenemos que partir de que cuando el Señor está hablando del diseño específico de la iglesia, es que tenemos que caminar bajo los preceptos que Él estableció como iglesia. Algunas personas creen que es que la iglesia es el pastor y los 2 o 3 que tocan en la iglesia y esa es la iglesia, o que la iglesia es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos todos y cada uno hacemos parte de algo. Hablo a los hijos de la Casa Fuente de Vida y todos aquellos que nos escuchan a través de las redes. Dios ha establecido un lugar para cada uno de nosotros. Y en este lugar específicamente es donde seremos formados, seremos enseñados para ser parte del cuerpo de Cristo. Y esto no necesariamente habla de ser de un ministerio. Cuando nosotros hablamos de ser parte del cuerpo de Cristo, estamos hablando de que Cristo es la cabeza del cuerpo. Y siendo Cristo la cabeza, la máxima autoridad, dice que Él nos ve a nosotros como el cuerpo y ha designado sobre nosotros tareas específicas, labores específicas que como cuerpo nosotros tenemos que cumplir. Y cada uno de nosotros es como si fuese una parte de este cuerpo con unas capacidades dadas por el Señor, unos dones, unos carismas, unos talentos por desarrollar. Por eso hablaba el título de la enseñanza, como lo hablábamos hace un momento atrás, es el diseño de Dios para la iglesia en este nuevo tiempo. Porque si hablamos de que ha entrado un nuevo tiempo sobre la Casa Fuente de Vida, tenemos que entender este nuevo tiempo, qué es lo que tenemos que hacer y cómo vamos a hacerlo. Porque no es simplemente, es un buen nuevo tiempo y ya. No, esto habla de las tareas y las actividades específicas que usted y yo tenemos que desarrollar en este tiempo. Esto habla de las cosas en particular y las misiones específicas que usted y yo tenemos que llevar en este tiempo. El error que se comete es que como, veníamos de vacaciones, mandemos en vacaciones a Dios. Y no es así. El lugar donde usted y yo vayamos siempre tiene que haber palabra y tiene que haber un mensaje de parte de Dios en nuestras bocas. ¿A cuántas personas les hemos hablado en estos últimos tiempos? Y ese es el diseño específico de la iglesia, de resplandecer, de ser luz en medio de la oscuridad. ¿Cuál es la tarea que nosotros tenemos? Si Jesucristo se denomina como la cabeza de Cristo, como Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, nosotros como cuerpo, siendo diferentes y múltiples miembros, tenemos una labor específica cada uno para hacer. Por eso no todos pueden hacer las mismas actividades o se hacen con la misma excelencia. A cada uno se nos entrega una capacidad, un don, un talento, un carisma para poder desarrollar las tareas específicas. Esto quiere decir que Dios nos ha capacitado para poder cumplir la función. Y si el Señor dice que nos ha capacitado para cumplir la tarea, quiere decir que Él va a demandar de nosotros esta ejecución de estas tareas. Entonces, a lo que quiero hablar en esta noche, como lo dice el capítulo 4, versículo 11, Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Creemos en el ministerio quíntuple.
Creemos que el Señor ha establecido sobre la casa y ha añadido los ministerios que están en un proceso de formación. Hemos venido capacitándolos el año pasado, en todo este tiempo que ha ocurrido, las circunstancias, en todo este tiempo, todo este tema de pandemia, lo hemos aprovechado para capacitarnos y ver y entender muchas cosas. Y hemos podido entender que no todos tenemos las mismas habilidades y las capacidades dadas por Dios, pero que sí hay personas a las cuales Dios ha llamado y las ha dotado y les ha dado un entendimiento y una sabiduría específica para poder ejecutar labores como edificar el cuerpo de Cristo. Y ejecutar el cuerpo de Cristo se hace a través de estos ministerios que los conocemos como los ministerios de púlpito, ministerios de altar, o los ministerios de los cuales ministran e imparten sobre la iglesia. Estos 5 ministerios, ninguno es más que el otro, ni el otro es menos que alguno. Estos 5 ministerios específicamente son funciones que se cumplen dentro del cuerpo de Cristo. Y la Casa Fuente de Vida viene en un proceso de formación, y quiero decirle, el Señor me ha puesto al frente de esta casa y yo he podido identificar en algunos ya parte de estos llamamientos y estos dones. Esto no quiere decir que todos están preparados para ejecutarlos hoy. Vemos que los ejemplos en la Escritura es que siempre tiene que haber un proceso de formación y un proceso de ser capacitados para poder entender y llevar y capacitar con el mensaje de la palabra de Dios al cuerpo de Cristo. Primero, este llamamiento no es para todos, aunque todos sí tenemos un llamamiento. Este llamamiento no es para los exclusivos. No, son los que fueron predestinados, como lo dice el libro a los Efesios, para cumplir un propósito. Y el propósito es ejercer este llamamiento. Y quiero que vayamos al libro a los Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y este nuevo tiempo del que habla la Escritura para nosotros y lo que el Señor está hablando, que los cielos están hablando sobre la Casa Fuente de Vida, este es un tiempo donde viene el renacer y el mover de nuevos ministerios en la casa. Es algo a lo que le he pedido mucha dirección al Señor y decirle: Señor, necesito preparar a tus hijos y enrutarlos hacia el camino. Necesito que tus hijos caminen en libertad como tú lo estableciste, pero también bajo el entendimiento de este nuevo tiempo. Algo a lo que he hecho referencia es que una de las tribus, Isaacar, era una tribu entendida en los tiempos. Y al ser entendida en los tiempos, sabían que no solo la cronología, sino ser entendidos en los tiempos hace referencia a que sabía qué estaba hablando el cielo en ese instante sobre la casa. Y esto es lo que el Señor ha dicho sobre la Casa Fuente de Vida. Ha iniciado un nuevo tiempo. Un tiempo donde muchas cosas que por mucho tiempo se habían esperado van a empezar a florecer. Ha iniciado un nuevo tiempo sobre la Casa Fuente de Vida, donde estos ministerios que por mucho tiempo han estado rezagados y en formación y en preparación, van a empezar a dar un fruto genuino. Ese es el nuevo tiempo del que habla la Escritura para la Casa Fuente de Vida. ¿Y por qué hago referencia sobre el ministerio, sobre estos 5 ministerios que habla el Señor? Porque son los instrumentos que Dios usa. Dios usa para edificar al mismo cuerpo y formar al mismo cuerpo. Todos y cada uno de los que hemos servido al Señor hemos sido edificados, formados y procesados. Un ejemplo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo más de 17 años de formación para estar apto en servirle al Señor, porque no se trata de conocimiento, sino de entendimiento. Escúcheme, no se trata de adquirir conocimiento, se trata de recibir entendimiento. Y entendimiento no es lo mismo que el conocimiento, porque usted el conocimiento lo adquiere por leer algo, pero el entendimiento lo recibe bajo la revelación del Espíritu Santo. Reitero, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos
son hijos de Dios. Y cuando hablamos de este diseño de la iglesia, ese diseño de parte de Dios para que la iglesia se manifieste en este nuevo tiempo, es porque viene un tiempo donde vamos a empezar a dar el fruto conforme al propósito que Dios estableció. Yo no nací siendo pastor. En mi proceso en particular tuve un tiempo de formación. Dios me llevó a una casa a ser formado, a ser enseñado. A través del pastor, muchas cosas él formó en mi vida, en el carácter, en obediencia. Muchas cosas que Dios tuvo que trabajar en mi vida, pero llegó un tiempo, en el tiempo de Dios, que fui ordenado a llamar a servirle al Señor. Y estuvimos un tiempo sirviendo, como un poco, casi 9 años estuvimos sirviendo, y sirviéndole al Señor con mucho esfuerzo, con mucha demanda, siendo formados, aprendiendo. El Señor nos envía aquí a Villavicencio y fue necesario que desaprendiéramos algunas cosas que Él necesitaba ajustar para aprender otras que traía para en este tiempo sobre nosotros, en esta tierra específicamente. Y todo este proceso habla de todo lo que tiene uno que vivir para ser ajustado y un arma afilada en las manos de Dios. Todo este proceso tiene uno que vivir para ser formado y enseñado y entender que lo que el Señor quería establecer era una casa en esta ciudad donde muchos se van a edificar y saldrán muchos a servirle al Señor sobre la faz de la tierra. El Señor ha usado nuestro ministerio, el ministerio que Él nos dio, para que podamos alcanzar a muchos y ser bendición a muchos. E inclusive personas que ni siquiera están en esta nación, hemos podido ser bendición. Hemos podido ser instrumentos de la mano de Dios en alcanzar a muchos, a llevar un mensaje del Evangelio. Hemos también aprendido a llevarle el mensaje a una sola persona. Hemos aprendido a llevar estas verdades del Evangelio al que está en el lecho de muerte. Hemos aprendido a llevar este mensaje en tiempo y fuera de tiempo. Hemos aprendido a edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero también hemos entendido que en este nuevo tiempo es el tiempo donde muchos que necesita Dios usar para edificar el cuerpo de Cristo tienen que estar preparados. Y este estar preparados está hablando de este nuevo tiempo al cual el Señor nos ha llamado. Este nuevo tiempo al cual el Señor ha establecido sobre nuestras vidas. Y este nuevo, y reitero, y lo he dicho como 1000 veces y puede sonar muy repetitivo, este nuevo tiempo no habla de un año nuevo cronológicamente. Habla de todo lo que Dios ha establecido para el cumplimiento de estos días, pero necesitamos estar preparados. Eso es como si usted y yo fuéramos deportistas de alto rendimiento. Imagínese que fuéramos a cumplir, ¿qué reto? Hablemos de los 200 metros. Y los 200 metros no es la misma preparación para el que corre 20,000 metros. No es la misma para la que corre un K, que son 25 kilómetros, 25,000 metros. No es la misma preparación. Para cada desarrollo, para cada competencia, necesitan una preparación específica. Los que van a correr una K, media K, ellos se preparan en resistencia. Pero los que van a hacer los 100 y 200 metros se preparan en los fondos, en la máxima velocidad adquirida. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, yo recuerdo algo de lo que me gustaba mucho ver, era cuando corría Usain Bolt. Y algo de lo que me llamaba la atención era que él era uno de los más lentos en la arrancada. Pero cuando llegaba más o menos al 1:30, 1:40, ese hombre parecía un corcho. Y se disparaba y siempre ganaba. Sus mejores tiempos los logró en los 200 metros. En los 100 ganaba, pero en los 200 adquiría su mejor desempeño. Y esto habla para lo que fue entrenado y cómo se desarrolló. Si esto lo traemos al ámbito espiritual, podemos entender que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros una porción. Yo le digo, en nuestro caso, nosotros hemos sido el escalón para que otros avancen. Y esto no lo digo para decir, es que nosotros hacemos la obra, no. En silencio hemos puesto nuestro lomo para que servir de apoyo para que otros avancen. Mire, en estos tiempos le estoy ayudando a un pastor a editar sus programas que él transmite y no es muy hábil en hacerlo. Y lo estoy haciendo, ¿a cambio de qué? De que el mensaje sea propagado.
Y cada uno de nosotros Dios nos va a facultar y nos va a dar herramientas. En la boca de cada uno de nosotros hay un mensaje de salvación. Somos portavoces de un mensaje genuino, el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados, tenemos que ser aptos en ser instrumentos en las manos de Dios. Dice aquí el versículo 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Pero me gusta mucho como lo dice el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto hace referencia de que el cuerpo de Cristo es el conjunto de la iglesia. La iglesia es una sola, pero que está dividida en diferentes denominaciones a las cuales el Señor a cada denominación le entrega unos dones específicos para que en conjunto se cumpla el propósito de la iglesia. Cuando usted y yo agredimos o mal hablamos de la congregación de allí, nos estamos agrediendo y nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque la iglesia es una sola. El cuerpo de Cristo es uno solo. El que murió por usted y por mí para limpiar nuestros pecados fue uno solo, el Señor Jesucristo. No es una doctrina específica, no es del ministro fulano de tal o de la corriente tal o del movimiento no sé qué. No, la iglesia es una sola, pero tenemos tareas específicas en diferentes frentes. Yo conozco ministerios que son fuertes en ciertas áreas y que definitivamente uno dice, wow, esta gente cómo fluye. ¿Por qué? Porque fueron capacitados en esa línea y el Señor llevará a esa casa para que cumplan estas tareas específicas. También he podido ver e identificar lo que el Señor nos ha entregado. Nosotros como la Casa Fuente de Vida somos una casa entendida en el mover profético. Somos una casa donde el Señor nos ha impartido levantar ministros de alabanza genuinos, gente que pueda tocar el corazón de Dios a través de un instrumento y ministrar la presencia de Dios. Algo que el Señor nos ha entregado también es el entendimiento y autoridad en muchas áreas. Y cuando le digo autoridad en muchas áreas es de mover cosas espirituales bajo la guianza del Espíritu Santo. Para poder entender estas cosas necesitamos saber cuál es mi casa específica y también cuál es mi rol específico. El Señor nos ha dado un equipo el cual hemos venido preparando y les reitero, el año pasado creo que iniciamos como en mayo o en junio, no recuerdo exactamente cuándo iniciamos después de la pandemia, creo que fue como en mayo, a empezar a discipular a las personas, a continuar con el proceso de discipulado y el Señor nos ha entregado unas revelaciones de algo que Él nos está capacitando para desarrollar en este nuevo tiempo. El diseño del Señor para la Casa Fuente de Vida en medio de este nuevo tiempo es precisamente este, como lo habla el libro a los Efesios en el capítulo 4 del versículo 1 al 15, como lo hemos hablado hoy. 1. Caminar en la unidad del Espíritu Santo. 2. Reconocer que el Señor solo es uno. Uno es Él. Y que nosotros somos sus hijos y caminamos bajo Él. 3. Que fuimos capacitados con dones, talentos y carismas para ser instrumentos en sus manos. Dios no va a prepararnos para dejar que nos perdamos. Dios no nos va a poner depósitos sobre nuestras vidas para que simplemente digamos que el tiempo pasó así. Hay muchas cosas que ocurren en nuestras vidas a las cuales no les podemos dar respuesta. Tal vez tendrá que pasar mucho tiempo para que podamos entender qué ocurrió o por qué Dios permitió esto. Hay muchas cosas que han ocurrido, muchas que en el caso personal le he hecho preguntas al Señor hace años atrás y aún no he recibido la respuesta y muchas sí he venido entendiendo a través de los días. Hay muchas cosas que nos pueden haber ocurrido que hoy decimos, Señor, no entiendo por qué pasó esto, para qué ocurrió esto. Lo que sí les puedo hablar con certeza, con seguridad,
es que todas las cosas están bajo el control y las manos de Dios. Nada se ha salido nunca del control del Señor. No piense que Dios está preocupado y ahora la pandemia, ¿qué vamos a hacer? No. Necesitamos entender que Él es la autoridad suprema y que esa autoridad Él se la ha delegado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Que en medio de estos tiempos de oscuridad, de desasosiego, que solo se necesita ver y prender un noticiero para llenarse uno de temor y de tantas cosas negativas, porque no hablan sino de muerte, de destrucción, de ruina, de pobreza, de escasez, de lo peor que viene la mayor crisis financiera, que viene una cantidad de cosas y no faltan los oportunistas que dicen, yo le tengo la solución, yo le tengo la respuesta. Mire, nada de estas circunstancias han salido del propósito y de la voluntad de Dios. Dios no nos ha dado larga vida y ha trazado un diseño en nosotros para que usted y yo perdamos la vida en medio de estas circunstancias. Él es el dueño de la vida y usted y yo podemos hacer planes por 100 años, pero si dentro de su voluntad está que sea tal día, ese día va a ser con o sin pandemia o con sin circunstancias. En medio de todas las cosas, Él es nuestra resurrección, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza y nuestra vida está guardada en el hueco de su mano. Lo que tenemos que usted y yo preocuparnos es por hacer esa voluntad que Él ha establecido en nuestras vidas. Lo que tenemos que preocuparnos es por hacer y cumplir el propósito con el cual Él nos ha diseñado y ha establecido sobre esta casa, la casa Fuente de Vida aquí en Villavicencio. Le hablo a los hijos, este es tiempo de caminar en libertad, este es tiempo de enrutarnos a lo que el Señor está hablando, a lo que los cielos están hablando en este tiempo. Es tiempo de caminar en libertad, es tiempo de obedecer los designios, este es tiempo de caminar conforme al plan y al propósito que el Señor ha establecido sobre nuestras vidas. Creo que esta es la bendita palabra de lo que el Señor tiene para este día a los hijos de la casa Fuente de Vida. Este es el diseño que Dios ha establecido, caminar en unidad. Este es el diseño, predicar el evangelio. Este es el diseño, entender de qué fuimos dotados para llevar el mensaje. El diseño es entender que Dios es uno, que Él no cambia. Dice la Escritura que en Él no hay variación ni sombra de variación. En Él no hay cambio ni sombra de variación, dice el verso. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que lo que Dios ha establecido ha de tener cumplimiento. Yo y mi casa servimos al Señor. Y bajo esta palabra pongo a los hijos de la casa Fuente de Vida. Este año el Señor nos ha sorprendido y nos ha dado respuestas. Respuestas que veníamos esperando desde hace años atrás. Y hemos empezado a ver cómo el cumplimiento de estas cosas. Y hoy le hablo a los hijos de Fuente de Vida. Este es tiempo del cumplimiento de lo que Dios ha establecido en nosotros, de lo que Dios ha hablado, de lo que los cielos están hablando. Y bajo esta palabra pongo a toda la casa Fuente de Vida. Este es tiempo del cumplimiento de lo que el Señor ha establecido, porque estamos viviendo un nuevo tiempo. Y un nuevo tiempo de donde tenemos que caminar conforme al diseño que el Señor ha establecido. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado para este día. Es tiempo de caminar. Este no es tiempo de sacrificios. Este es tiempo de obedecer. Este es tiempo de enrutarnos conforme al plan que Dios ha establecido. Les saludo, les bendigo. Saludo a todos los que están conectados. Permítame, ya veo quiénes están conectados. Bueno, a todos y cada uno. Mi esposa es la que más le gusta saludarlos a todos. Pero saluda a todos, Miriam, a William, a todos los que están allí conectados. De verdad que les saludo, a Claudita. Ya estábamos esperando que pasara este tiempo de vacaciones de algunos, otros fueron a descansar unos días después, como que dimos este tiempo. Pero ya vamos a empezar a organizar todo el plan, el desarrollo de lo que el Señor nos ha venido hablando. Veo por ahí a Hasblady, a Edward. Por ahí hay un muchachito, y es que Camilo Gracia, quién sabe quién será. Les saludo a todos. Perdónenme si no saludo a alguien, si me salto a alguno. Perdónenme, pero mi esposa es la que le gusta saludarlos a todos. Yo los saludo a todos, los quiero mucho. Les digo, este es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo y hay que caminar, ser coherentes con nuestro mensaje. El nuevo tiempo es un tiempo de libertad, no es tiempo de caminar amedrentados. No es tiempo de caminar, como dicen por ahí algunos, arrinconados. No, este es tiempo de caminar en libertad
y que la gloria de Dios se manifieste a través de su vida, de la mía, y que podamos resplandecer en medio de todas las cosas que están ocurriendo. Entonces, bendigo su vida, bendigo su familia, que el bien y la misericordia sean siempre sobre sus vidas, que el favor de Dios les abrace, les atropelle de una gran manera, y que sea Dios obrando y concediendo los deseos de su corazón. Sé que este tiempo será tiempo de cumplimiento de muchas promesas de lo que Dios ha dicho, que quienes han detenido estas promesas hemos sido nosotros mismos, pero por encima de todas las cosas la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y todo lo que Dios quiere en nuestras vidas y para cada uno de nosotros es bueno. Dios no planea mal en nosotros. Lo que Él establece es bueno para nuestras vidas. Les bendigo de gran manera, recordándoles que el sábado tenemos nuestra reunión nuevamente, y ya el sábado, siendo cierre de este mes, no solo vamos a tomar la cena, sino también vamos a impartir las directrices de cómo empieza todo este trabajo nuevamente, procesos de capacitación, los procesos de formación, de desarrollar todas y cada una de las actividades como iglesia que somos. Les bendigo, y aunque las noticias y aunque todos los medios de comunicación y todo lo que nos esté bombardeando habla de muerte, de destrucción, de escasez, de pobreza, quiero decirle que lo que los cielos están hablando es que viene un tiempo de favor, de gracia, de sobre y abundancia en nuestras vidas. La escasez ni la enfermedad tocará nuestras vidas, ninguna plaga tocará nuestras moradas. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Escúcheme, todos los días de nuestras vidas. Nuestro afán no será el buscar las añadiduras, sino, como dice la Escritura, el favor y la bendición de Dios nos buscará y nos alcanzará. Les bendigo de gran manera, que el Señor los continúe bendiciendo, que el Señor los guarde. Muchas gracias a todos.